¿Usted es de clase media o se considera perteneciente a la clase media? Si la respuesta es sí, probablemente esté entre una enorme mayoría de argentinos que ven a la clase media como su lugar de pertenencia. Y la clase media en la Argentina, su historia, qué piensa, cómo vota, qué es lo que hace, será el foco de esta noche en Asuntos Públicos, porque Silvia Mabel se suele hablar de la Argentina como una nación de clase media comparativamente con otros países. Aún gente de ingresos que los ubicaría en la clase alta o gente de bajos ingresos que se ocuparía en la clase baja se considera de clase media. Esto es un fenómeno muy particular. Sí, en realidad en la ubicación topográfica, ¿no? Es decir, socialmente dónde estoy, tiene que ver con valores, no solo con los niveles de ingresos específicos, los consumos que hace una determinada persona, sino también culturalmente, lo que supone pensarse de clase media, que es casi como decir, justamente estoy en el medio, no soy ni muy rico, que tiene sus connotaciones también complicadas, y ni soy pobre, que también tiene una carga peyorativa. Entonces decir soy de clase media es ubicarse en una línea de pertenencia social y cultural muy específica, ¿no? Sí, habrá que ver cuáles son las raíces históricas, ¿no? Cuánto tiene que ver con la inmigración y la necesidad de forjar una identidad común en la Argentina en aquellos primeros años fundacionales. Bueno, hoy está con nosotros un experto en la clase media, Ezequiel Adamowski, historiador, doctor en Historia por la Universidad de Londres y licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Él escribió un libro que se llama Historia de la clase media argentina, que es un bestseller y acaba de publicarse la 7ª edición en formato de bolsillo, muy accesible a la clase media. Y en un año electoral, ¿no?, como este, siempre se dice que la clase media es la que define las elecciones en la Argentina. ¿Ha sido tan así? Bueno, esa es siempre una afirmación que no entiendo bien, porque en países como el nuestro cada persona tiene un voto, y en la medida en que la clase media, según los sociólogos, no es mayoría de la población, no hay matemáticamente forma de que, incluso si votara toda junta, cosa que no sucede, volcara una elección en un sentido o en otro, ¿no? Cuando se dice eso, habitualmente está la idea implícita de que la gente de clase baja vota en bloque, que entonces ese voto ya se sabe cuál va a ser, y la diferencia puede venir por el resto de la población, ¿no? Pero en verdad las elecciones las definen los votos de personas de todos los sectores sociales. Pero hay como un mito en la política, que es decir que las clases bajas votan al peronismo, las clases medias votan al radicalismo o a formaciones políticas similares, y la clase alta, bueno, vota a la centro-derecha, porque aquí nadie dice que es de derecha, ¿no? También es otro rasgo interesante para los sociólogos, ¿no?, y los historiadores. Bueno, como bien decís, efectivamente es un mito actualmente, pero que viene de elementos reales de otras épocas. Efectivamente, en la época del peronismo, en los años 50, cuando Perón fue derrocado, efectivamente había un corte de clase muy claro, por el cual la abrumadora mayoría de la gente de clase trabajadora era peronista y la abrumadora mayoría de la gente de sectores medios para arriba era antiperonista. Eso efectivamente fue cercano a la realidad hace muchos años, pero hoy realmente no es así, ¿no? En ninguna de las dos afirmaciones, ¿no? A pesar de que la gran mayoría de los sectores bajos hoy siguen votando a candidatos peronistas, el peronismo no tiene el monopolio de la representación de las clases populares hoy, ¿no? Hay otras fuerzas políticas que han hecho pie, minoritarias por ahora, pero que han hecho pie. Y lo mismo, incluso con mayor intensidad, se ve en los sectores medios, ¿no? A pesar de que suele decirse que la clase media es antiperonista, que está en contra del gobierno, que ha animado los cacerolazos recientes y demás, la realidad es que no hay un voto homogéneo de sectores medios, ¿no? Una parte bastante importante del sector medio está votando hoy a candidatos peronistas incluidos los kirchneristas. Claro, vos decís, me parece interesante, tu libro se llama Historia de la clase media y estamos hablando de sectores medios. Me gustaría que definieras un poco mejor, que eso es lo que vos estudiaste tanto a lo largo del libro, qué supone hablar de clase como concepto de clase y qué de sectores medios, capas medias, que es otra denominación muy usual. Bueno, esto es toda una gran discusión entre la gente que se dedica a estos temas, qué es una clase, cómo se define. Para decirlo en dos palabras, yo parto de la idea de que clase, cuando uno habla de clase, tiene que hablar de un grupo
que se comporta de determinadas maneras y que uno lo puede observar, eso, que realmente hay una realidad material y observable en ese comportamiento que tiene que ver entonces con un comportamiento que está influido por la posición social de ese grupo, ¿no? Yo creo que efectivamente el concepto de clase es muy útil para pensar la realidad. Efectivamente creo que uno puede encontrar patrones de comportamiento entre algunos sectores sociales que justifican llamarlos clase, y me parece que la clase trabajadora es una y la clase alta es otra, pero personalmente no creo que los sectores medios sean una clase. Es decir, a pesar de que tienen condiciones materiales de vida distintas que alguien que es muy pobre o alguien que es muy rico, no conforman un sujeto social y político con rasgos de conducta propios, ¿no? Por eso yo prefiero, cuando hablo de la realidad de los sectores medios, llamarlos justamente sectores y no clase, y clase media me refiero más bien a la identidad, a la identidad que asume una persona cuando dice yo soy de clase media, y esto es algo que en Argentina es hasta cierto punto independiente de los criterios, digamos, objetivos, el nivel de ingresos o el tipo de trabajo, ¿no? En Argentina hay una porción muy grande de personas de ingresos muy bajos, incluso trabajadores manuales, que un sociólogo diría que son trabajadores, sin duda, que sin embargo creen de sí mismos que son clase media, tienen identidad de clase media, a pesar del tipo de trabajo o el nivel de ingreso que tienen. ¿Por qué esa singularidad? Porque vos nos comentabas que esto lo hace distinta a la Argentina respecto de otros países. Sí, efectivamente, hay encuestas comparativas entre Argentina y ya hay una buena cantidad de países donde hay encuestas similares que muestran que la proporción de la población que se siente de clase media en Argentina es muy superior a países como, por ejemplo, Inglaterra o otros países europeos, y está entre las más altas latinoamericanas también, ¿no? Es muy difícil medir esto porque depende mucho cómo se hacen las preguntas, pero algunas encuestas están marcando que entre 70 y 80% de la población hoy en Argentina responde que es de clase media, ¿no? Cuando le preguntan. Y esto creo que tiene que ver con varios factores. Quizás el principal es que en Argentina la identidad de clase media, a diferencia de otros países, se entretejió muy fuertemente con la identidad nacional, con ciertos relatos acerca de qué es la Argentina, de dónde viene, hacia dónde va, ciertos relatos que han colocado como núcleo de la nación a esa clase media que supuestamente viene de los inmigrantes europeos, que supuestamente es la banderada del progreso y la racionalidad, y un discurso que es muy excluyente hacia abajo, ¿no? Que considera que el bajo pueblo es una especie de rémora del pasado, que impide el progreso y que incluso es étnicamente de colores o de orígenes sospechosos y no pertenece del todo al núcleo de la nación argentina, ¿no? Eso es algo que no sucede en otros países donde no hay distinción en ese punto, ¿no? Que alguien trabajador es tan miembro de la nación como alguien de las otras clases, ¿no? En todo caso el corte pasa por otro lado. En Argentina esa identificación de una clase con la nación, con toda la nación, hace que mucha gente prefiera adoptar una identidad de clase media y no arriesgarse a todos los estigmas que vienen asociados a ser de clase baja, ¿no? Y esto tiene que ver con, podría ser algún tipo de memoria histórica sobre la movilidad social ascendente en el pasado que tuvo la Argentina, o sea, decir, bueno, soy un inmigrante, soy pobre, pero por poco tiempo, porque este país, por la educación, por una cantidad de factores, me permite ascender socialmente y ubicarme en esa clase media. Por más que, digo, a ver, en Inglaterra probablemente, si uno es hijo de un obrero ferroviario, sabe que le va a ser muy difícil pasar a trabajar en el sector financiero, digamos, ¿no? O ser un tipo de clase media. En cambio, en la Argentina, en América había esas posibilidades de movilidad social ascendente que posiblemente ya pertenecen al pasado, ¿no? Pero ¿hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Como todo mito, los mitos, bueno, siempre están apoyados en algún aspecto de la realidad, a la cual le agregan otras cosas que son más fantasiosas, ¿no? Efectivamente, la sociedad argentina, por comparación al resto de la región, históricamente, ya desde la época de la colonia, inclusive, sobre todo en la zona del Río de la Plata, ha sido una sociedad más socialmente igualitaria que otras. Ha sido una sociedad con mejores patrones de distribución del ingreso y con una política donde las masas desde muy temprano han tenido un protagonismo muy fuerte, y eso es un rasgo distintivo del Río de la Plata, diría, ¿no? En ese sentido, digamos, hay una base real en el sentimiento, la sensación de que
Argentina tiene algún tipo de diferencia respecto de otros países de la región, ¿no? También es cierto que hubo canales de movilidad social ascendentes en el siglo XX bastante importantes, no tanto en la época dorada que la gente supone que hubo, que serían, digamos, principios del siglo XX, los años 10, 20, 30, esos no fueron años de gran movilidad social ascendente, hubo más antes que eso y más después que eso, pero sin embargo hay como una memoria que coloca una edad dorada en torno del centenario. Bueno, mi hijo el doctor, ¿no? Claro, que pero es de esa además época, tiene que ver ¿no? con la disputa de los sectores inmigrantes ascendentes, ¿no? Con la vieja oligarquía, porque eso lo que expresa también el radicalismo es la forma de posicionarse de un sector, de un segmento que no tenía una posibilidad política fuerte de considerarse a sí misma como parte dirigente. Creo que ahí hay una disputa entre las capas medias o las clases medias y la oligarquía, ¿no? Sí, efectivamente, con la salvedad de que en esa época esa disputa se pensaba como una disputa de la totalidad del pueblo contra la oligarquía. Digamos, no había, en la época del ascenso de Irigoyen, contrariamente a lo que uno suele pensar, no existía una identidad de clase media todavía formada en el país. De hecho, la propia expresión clase media era muy poco conocida en esa época, y toda la política de los años 10, años 20, incluso años 30, fue más bien una política con rasgos que algunos llaman, entre comillas, populistas, en el sentido de que se pensaba o se recortaba como un pueblo más o menos homogéneo en oposición a la oligarquía, ¿no? La idea de que la época de los radicales fue una época de ascenso de la clase media es bastante más posterior, tiene que ver con relatos que impulsaron, que promovieron algunos de los primeros sociólogos que hubo en este país, y más que ver con el clima de ideas de la época del peronismo que realmente con el clima de ideas de la época radical, ¿no? ¿Cuándo se acuña el término clase media? Bueno, internacionalmente ese es un término que a Argentina llega de la cultura europea como tantos otros, ¿no? En Europa aparece en vísperas de la Revolución Francesa, aparece primero en Francia e Inglaterra y luego se difunde en la primera mitad del siglo XIX. Y es interesante porque en esa época es un término justamente que se acuña para meter una cuña de separación entre las masas que entraban a participar en política justamente en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Fueron grupos liberales, políticamente moderados, como se decía en ese momento, que trataban de alguna manera, de no volver al antiguo régimen, pero tampoco ir demasiado lejos en el impulso revolucionario, y de esa manera trataron, digamos, de hacer pie políticamente en una parte moderada del pueblo revolucionario, y este concepto clase media aparece en ese contexto, ¿no? Con la idea de separar una parte de ese pueblo que estaba en las calles y anclar en esa parte un proyecto político moderado, ¿no? Argentina llega mucho más tarde, el concepto recién comienza a difundirse entre el común de la gente, ¿no? Los intelectuales lo conocían, los políticos también, pero el común de la gente recién comienza a conocerlo. Yo lo sitúo después del año 1919, que recién empieza a circular en Argentina esa idea de que existía algo así como una clase media y que en Argentina había una, ¿no? Porque no estaba claro hasta ese momento que lo hubiera. Y la identidad de la clase media argentina también se construye culturalmente. De eso vamos a hablar en el próximo bloque con nuestro invitado Ezequiel Adamowski, autor de Historia de la clase media argentina. Enseguida volvemos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos.
Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici, abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en la clase media. La Argentina, se suele decir, es un país de clase media. Y el aspecto que había quedado pendiente en el bloque anterior, en la charla con Ezequiel Adamowski, nuestro invitado es un fenómeno que le llama mucho la atención a los extranjeros, es la exuberante actividad cultural en las principales ciudades de Argentina, el teatro, el cine, la música. Hay tantos teatros casi como en Nueva York, o se compara en ese sentido con las principales metrópolis mundiales. ¿Esto es un fenómeno también de clase media? ¿Tiene que ver con el desarrollo de la clase media, con sus valores culturales? ¿Cómo se explica? En verdad yo creo que no es un fenómeno particularmente de clase media, ¿no? En el sentido de que ese es un rasgo de la sociedad argentina, o por lo menos de la sociedad rioplatense, también de muy antigua data. Hay un rasgo muy particular de la historia del Río de la Plata, Argentina y también Uruguay, que es el peso que tuvo la cultura letrada desde muy temprano en el siglo XIX. Y es muy interesante que el peso que adquirió es porque fue apropiada muy tempranamente por las clases populares, ¿no? Hay un campo de lectura popular con mucho peso y mucha presencia ya en el siglo XIX, en Uruguay y Argentina, y eso creo que generó una dinámica política y cultural de involucramiento en la cultura y en la política, que creo que es lo que marcó ese rasgo continuo de la sociedad argentina, que es la fuerte presencia de la cultural, de los debates culturales y de la participación política en todo el siglo XX. Entonces yo no diría que es tanto un rasgo que uno pueda asociar a la clase media, sino más bien con la participación popular en la vida social y política, ¿no? De ahí el estiramiento del concepto de clase media en todo caso, porque si hay sectores que socioeconómicamente pueden estar por los ingresos tipificados como no de sectores medios, sino de sectores de la clase trabajadora, que se sienten culturalmente pertenecer a la clase media porque asimilan lo cultural, una riqueza que es más allá de la clase media, que tiene que ver, como vos decís, con todo el pueblo, ¿no? Con la apropiación popular de esto, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Sí, hay algo de eso, en el sentido de que hay digamos, normalmente uno tiende a creer que hay fronteras fijas que separan, bueno, acá termina la clase media, acá empiezan las clases populares. En la realidad eso no es tan claro, ni mucho menos, ni para un sociólogo ni para el común de las personas, ¿no? Hay muchas veces cuando discuto con algunos colegas que tratan de establecer, bueno, un corte claro que diga qué es lo que marca una región de clase y qué es lo que marca la otra, se habla siempre, por ejemplo, de lo aspiracional, ¿no? Que la clase media estaría marcada por la aspiración a ascender socialmente, a mejorar socialmente, y son siempre esas discusiones que me llevan a pensar que hay poco conocimiento de qué es lo que pasa en las clases bajas, ¿no? Porque si hay algo que hay en las clases bajas en general, y en Argentina muy claramente, es la aspiración a mejorar, a estar socialmente mejor, a educarse. Hay ejemplos, digamos, conmovedores de los esfuerzos gigantes que hacen personas de clases populares para educar a sus hijos, digamos. Esto no es un rasgo particular de los sectores medios, que sin embargo a veces por parte de estos mitos de los que venimos
charlando terminan asociados a los sectores medios como si fuera un rasgo exclusivo, ¿no? En tu libro vos subtitulás Apogeo y decadencia de una ilusión. ¿Por qué la decadencia de la ilusión? Bueno, porque creo que el título trata de reflejar un poco el recorrido histórico que plantea el libro por el siglo XX, ¿no? Desde el momento en que esta idea de que Argentina es un país de clase media y que la clase media es el corazón de la nación y que trae el progreso y demás, desde el momento de apogeo de esa idea, que es, digamos, en torno de la década del 50, 60, hasta un momento donde esa idea, que fue orientadora de muchas conductas políticas y de los mitos nacionales, empieza un poco a girar en el vacío en los años 90, ¿no? Donde ya no es evidente para todos que, primero, que la clase media tenga un papel rector en la vida social, segundo, no es evidente para todos que con el esfuerzo personal y la educación alguien se mantiene y se sostiene en la clase media, y no es evidente para todos tampoco que por poseer determinado nivel educativo o determinado ocupación uno pertenece a los sectores medios. Recordarán que en los años 90 apareció ese fenómeno de los nuevos pobres, ¿no? Las personas que venían con credenciales educativas o tipo de ocupación de sectores medios, sin embargo habían caído en la pobreza, ¿no? En todos esos años la idea o la noción tradicional de que los hijos de uno iban a estar mejor que uno tiene un fuerte quiebre, y en ese contexto es donde yo quería graficar ese momento con la decadencia de esa ilusión, ¿no? Es decir, que es un mito que en determinado momento deja de dar respuesta, deja de servir para lo que venía sirviendo, que es para dar sentido a la propia vida de las ¿Y en personas. qué punto la noción de clase media se vuelve una noción reaccionaria en la medida en que separa y divide a ese segmento de los sectores populares, con los que comparte objetivamente intereses, valores y transformaciones posibles, pero que al escindirlo los acercan más a su aspiración a ser clase alta o comportarse con esos patrones de consumo y alejarse de las mayorías que son sectores populares, como sectores de clase trabajadora? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente la propia idea de que existe una clase media, como les comentaba hace un rato, los que inventaron esta idea fueron políticos que tenían precisamente esa intención de separar y dividir el cuerpo social, y los que lo introdujeron en Argentina también lo hicieron con esa intención. Los primeros que hablaron de esto en Argentina fueron políticos liberales, conservadores o nacionalistas, como Joaquín B. González, Manuel Carles, fueron los primeros que empezaron a martillar con esta noción, y precisamente en un contexto como el de 1919, la Semana Trágica, donde había un activismo obrero muy poderoso, pero que había construido lazos de solidaridad muy fuerte con los sectores que hoy llamamos sectores medios, ¿no? Se conoce poco de esto, pero en el año 19, además de haber un levantamiento obrero de la magnitud que hubo en Buenos Aires y otras ciudades, hubo grandes huelgas de bancarios, empleados mercantiles, maestros, incluso estudiantes secundarios, digamos. Fue un clima de gran agitación, y en ese contexto es que trató de instalarse por primera vez la idea de que, que hay parte de ese pueblo que en verdad es de otra categoría, entonces no debe mezclarse con los más revoltosos o con los de menos categoría, ¿no? Así que en ese sentido sí, en Argentina y en todas partes, la idea de clase media trae esa noción de separarse y distanciarse del bajo pueblo. En Argentina fue particularmente extremada esa noción porque la identidad de clase media termina de forjarse como tal en la época del peronismo, y además de este sentido de superioridad social y cultural respecto de los pobres, se entretejió, como contaba hace un rato, con narrativas de la nación y con ideas, digamos, entre comillas, racistas, por las cuales también se asoció el ser clase media con el ser blanco europeo, y por oposición considerarse la clase baja como una clase baja mestizada, formada por los negros, ese tipo de visiones que siguen siendo muy, muy comunes, ¿no? Así que en Argentina adoptó esta idea de clase media un tono anti-plebeyo, quizás un poco más marcado que en otros lugares, ¿no? Que no es indefectible. Yo creo que ese aspecto particular se ha ido perdiendo a través del tiempo, ¿no? Creo que hoy ese 80% de la población que se piensa a sí mismo como clase media, muchos seguramente tienen una actitud muy fuertemente antiplebeya y seguramente muchos otros no. Es decir, no viene la identidad inevitablemente asociada a esos rasgos tan de estigmatización de
de la clase baja, ¿no? Claro, aunque sean más vocingleros y tengan más peso los que son mucho más clasistas en el sentido discriminatorio, hay de todo. Sí, efectivamente. Sí, siempre trato de discutir un poco una idea que desde 2008 se volvió a instalar muy fuerte, este discurso más de la época de los años 60 y 70, tan denigratorio de la clase media, ¿no? Pero va a quedar para el próximo programa porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos en principio a leer la historia de la clase media de Ezequiel Adamowski, 7ª edición, así que País de Clase Media ya tiene el libro que le explica, le cuenta su historia. Muchas gracias, Ezequiel, por acompañarnos, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.